Vamos a empezar con el capítulo número 13, que es la parte de guías de onda. Entonces, empecemos estudiando el comportamiento de la resistencia de un conductor con altas frecuencias. En el caso de que tuviéramos un conductor en forma de placas paralelas, estamos hablando de placas que tengan un ancho B separadas una distancia D. Entonces, en ese caso, la resistencia de ese conductor está dada por esta expresión. 2 entre sigma sub c, donde sigma sub c representa la conductividad de ese material, multiplicado por B, donde B mencionamos es el ancho de la placa, y por delta, donde delta representa la profundidad de penetración del conductor, que está dada por esta expresión. En esta expresión, igual, sigma sub c es la conductividad, mu es la permeabilidad magnética, pero lo que me interesa que observemos es que eso depende de la frecuencia. Entonces, ¿qué sucede a medida que la frecuencia aumenta? Entonces, este valor se va haciendo pequeño, ¿verdad? Y a su vez, si delta se hace pequeño, entonces la resistencia crece. Entonces, en el caso de que estemos tratando con transmisión de señales de alta frecuencia, del orden de los gigahertz, o sea, por 10 a la 9, entonces este valor es sumamente alto y este va a ser sumamente pequeño, y por tanto la resistencia va a ser bien alta. Para el caso de otra configuración, digamos el caso de un cable coaxial, la expresión es diferente. Esta sería la expresión para la resistencia de un cable coaxial, pero observemos que siempre está la dependencia de 1 sobre la profundidad de penetración, y tiene por tanto el mismo comportamiento, ¿verdad? Para altas frecuencias, entonces la resistencia es sumamente alta, y en el caso de dos conductores, dos líneas, de un conductor formado por dos líneas, igual separados una distancia D, y cada conductor de radio A, la resistencia está dado por esta expresión, pero la dependencia respecto a 1 sobre delta se mantiene. O sea que en todos los casos, la transmisión de señales a alta frecuencia es un problema. Es un problema complicado por el valor de la resistencia, que aunque yo tenga conductores de excelente calidad, la resistencia va a ser alta debido al efecto de la alta frecuencia. Entonces eso genera un problema, ¿verdad? Es decir, si yo estoy recibiendo una señal de microondas, digamos de un satélite, entonces esa señal es captada, digamos, por una antena y llega a un recolector. Entonces, si yo intento transmitir esa señal a través de un cable común, no importa la configuración del cable, no importa la calidad del conductor, la señal se muere. O sea, no llega al equipo de comunicaciones que va a procesar esa señal, porque la señal que viene de los satélites es sumamente débil, ¿verdad? Justamente por la distancia. Es decir, como el frente de onda es un frente de onda esférico, entonces a medida que la onda va aumentando, el área de la esfera se va haciendo cada vez más grande, y por tanto la intensidad de la señal se va haciendo sumamente pequeña, y como eso está a una gran distancia, entonces cuando la señal llega a la Tierra, la señal es sumamente débil. Entonces, si yo coloco un cable que tiene una resistencia alta, entonces la señal no llega. Cuando ella llega al equipo de comunicaciones, ya prácticamente la señal ha decaído y no es posible procesar esa señal. Entonces, en estos casos, la utilización de cables no es prudente. Es decir, de hecho, no
no podría utilizarse para este propósito. Entonces lo que se hace es que se hace que la señal siga viajando en el espacio libre, pero guiada. Pero entonces básicamente lo que tenemos ahí es lo que se llaman guías de onda. Entonces una guía de onda es un tubo hueco, ¿verdad? Y la señal viaja por el interior del tubo. Es decir, algo como lo que tenemos acá. Por ejemplo, esta sería una guía de onda rectangular, esta sería una guía de onda cilíndrica, y entonces la señal viaja por el interior. Y el interior, lo que tenemos es aire. Entonces básicamente la señal sigue viajando como que estuviera en el aire, ¿verdad? No hay ningún cambio en el medio, ¿verdad? Pueden haber casos en los que yo tenga una guía de onda con dieléctrico también, ¿verdad? Pero básicamente la onda entonces viaja en un medio con baja resistencia, de tal manera que no se pierde la señal. Físicamente estas son fotografías de guías de ondas, ¿verdad? Como esta que tenemos acá. Hay otras que tienen forma diferente. Estas son, digamos, rectangulares. Y hay otras como esta que son tubitos que pueden tener forma circular o pueden ser tienen formas elípticas, ¿verdad? Entonces básicamente eso es lo que se usa para transmisión de señales de alta frecuencia. Entonces recordemos las características de la onda que estamos transmitiendo, ¿verdad? Que es una onda plana. Entonces está formada por un campo eléctrico, un campo magnético, y eso viaja en una dirección B. O sea que yo tengo tres vectores, ¿verdad? El campo eléctrico, el campo magnético y la velocidad. Los tres vectores siempre son perpendiculares entre sí. Esa es una de las características de la onda plana, ¿verdad? Que los tres vectores son perpendiculares entre sí. Y en este caso, la onda viaja con cierto nivel de inclinación en el interior, o sea que entra con cierto ángulo acá, ¿verdad? Choca en la pared, rebota y así va, ¿verdad? Viajando de un lado a otro. Entonces quiere decir que la onda entonces tiene que estar inclinada, es decir, viaja con cierta inclinación en el interior de la guía de onda. Voy a dibujar lo mismo pero en dos dimensiones y por tanto no voy a dibujar el campo magnético para no congestionar mucho el dibujo. Entonces supongamos que yo tengo una onda que tiene esa forma y ahí muestro solamente los dos vectores, el campo eléctrico y la velocidad, y por supuesto los dos vectores son perpendiculares entre sí. Entonces la velocidad tiene la dirección con cierto ángulo de inclinación en el interior de la guía, y esto es para que pueda rebotar con las paredes, ¿va? O sea, porque de lo contrario no se podría mover. O sea, si fuera recta, digamos, entonces yo tendría un problema ahí, eso no me funcionaría, porque si yo tengo por decir algo, tengo que hacer una curva acá, entonces si la onda viajara recta, entonces pega acá y regresa, ¿verdad? Entonces no seguiría la trayectoria que a mí me interesa. La única manera que yo pueda, digamos, darle forma y seguir curvas, entonces es si va rebotando en las paredes de la guía, y eso solamente lo puedo lograr si le doy un ángulo de inclinación al vector velocidad. Entonces en este caso tengo los dos vectores, campo eléctrico, velocidad, que son perpendiculares entre sí. Y la otra característica que cumple una onda electromagnética plana es que el producto cruz de E por H me da la velocidad, pero así como lo teníamos acá. O sea, si yo lo observo en esta figura de acá y ustedes hacen
La comprobación así, con la regla de la mano derecha, ¿verdad? Si yo hago el producto cruz de E por H, el resultado me da la velocidad, ¿verdad? Que lo hacemos colocando la mano derecha, los dedos de la mano derecha a lo largo del campo eléctrico, luego los movemos hacia H y el dedo gordo nos va a indicar la dirección del vector resultante, que en este caso es la velocidad. En el caso que tenemos acá, si yo intento hacer lo mismo, entonces para que el producto cruz de E por H me dé la velocidad, el campo magnético tiene que ser un vector perpendicular al plano de la pantalla en este caso, ¿vale? Recordemos que los tres vectores tienen que ser perpendiculares entre sí, puesto que E y B están en el plano de la pantalla, el campo magnético tendría que ser perpendicular al plano de la pantalla y además apuntando hacia afuera de la pantalla, para que al hacer el producto cruz de E por H me dé la velocidad. Así que en este caso entonces el vector H, el vector campo magnético, va a ser un vector perpendicular al plano de la pantalla apuntando hacia afuera. Entonces esta configuración de la onda, o sea, cuando la onda viaja de esta forma, con estas características, a eso se le llama una onda transversal magnética y se representa con las letras TM, ¿verdad? Y la razón por la que tiene ese nombre es porque el campo magnético es perpendicular al plano de la pantalla. Entonces el eje de la guía es el eje Z, que es el que tenemos acá. Entonces, para una onda transversal magnética, el campo magnético no tiene componente en Z, puesto que es perpendicular a Z, ¿verdad? Entonces no tiene componente en Z. Entonces aquí decimos que Hz es igual a 0. Sin embargo, el campo eléctrico sí tiene componente en Z, ¿verdad? Que sería la componente del campo en esta dirección, que sería algo acá. Entonces ahí habría un campo eléctrico en Z. Entonces hay una componente del campo eléctrico en Z y no hay componente del campo magnético en Z. Para el caso en que la dirección de los campos E y H esté configurada así como lo estoy mostrando acá, ¿verdad? Con el campo magnético perpendicular al plano de la pantalla. Pero esa no es la única configuración posible. También podría tener este caso, en el que el campo magnético y la velocidad están en el plano de la pantalla. Entonces, en este caso, entonces, el campo magnético, el campo eléctrico tendrá que ser perpendicular al plano de la pantalla, y aplicando la regla de la mano derecha vamos a encontrar que el campo eléctrico tendrá que apuntar hacia afuera de la pantalla para que hacer el producto cruz de E por H me dé la velocidad. Entonces este caso se llama el caso de una onda transversal eléctrica, para que lo representamos con las letras TE. Entonces TE y TM se refieren a cuál es la dirección del campo eléctrico y del campo magnético cuando la onda viaja en el interior de la guía. Entonces, en el caso de una onda transversal eléctrica, el campo eléctrico no tiene componente en Z, puesto que es perpendicular a Z, ¿va? Porque Z está en el plano, ¿verdad? Entonces Z no tiene, el campo eléctrico no tiene componente en Z, pero el campo magnético sí tiene componente en Z, para una onda TE. Por supuesto que estas no son las únicas dos opciones posibles, ¿verdad? Es decir, eso es como que yo les diga, por ejemplo, que yo tengo aquí el plano XY, digamos aquí, este es el eje X, este es el eje Y, y que yo les diga que un vector puede apuntar en la dirección de X o que un vector puede apuntar en la dirección de Y, ¿verdad?
Entonces, claro, son dos casos, ¿verdad? Un vector apunta en X o un vector apunta en Y, pero por supuesto no son los únicos dos casos. Es decir, hay miles de casos. De hecho, hay infinitos casos. Un vector puede apuntar en una dirección cualquiera, por ejemplo esta, ¿verdad? Lo único es que si yo tengo un vector así de esa forma, entonces yo puedo decir que este vector es la suma de un vector que apunta en X más un vector que apunta en Y. Es decir, un vector que apunta en cualquier dirección diferente a la dirección X o a la dirección Y, lo puedo tomar como la suma de un vector en X más un vector en Y. Entonces es igual acá con las ondas, ¿verdad? Es decir, no quiere decir que son las únicas dos direcciones posibles. O sea que para que una onda viaje en el interior de una guía, el campo magnético tiene que ser perpendicular al plano o el campo eléctrico perpendicular al plano. No, ¿verdad? O sea, si yo roto el campo eléctrico, entonces yo puedo tener un caso donde el campo eléctrico no esté ni en el plano ni perpendicular, sino que forme un cierto ángulo, ¿verdad? O sea, no lo puedo dibujar ahí porque esto sería algo como en 3 dimensiones, ¿verdad? Pero sí es posible, digamos, que conservando el hecho de que el campo eléctrico es perpendicular al campo magnético, ninguno de los dos, que ni el campo eléctrico ni el campo magnético estén en el plano de la pantalla. Porque acá, como yo lo estoy dibujando, siempre hay uno que esté en el plano de la pantalla, ¿verdad? En el transversal magnético, el campo eléctrico está en el plano de la pantalla, y en el transversal eléctrico, el campo magnético está en el plano de la pantalla. Pero puedo tener casos donde ninguno de los dos está en el plano, sino que está rotado con cierto ángulo. Pero un caso de esa naturaleza lo puedo tratar como la suma de dos ondas. Una que es transversal eléctrica y la otra que es transversal magnética. Entonces, por eso los casos que se estudian son los casos de transversal eléctrico y transversal magnético. Y los demás casos son la suma de cualquiera de los dos. Y de hecho, basta con estudiar uno, porque son iguales. Pero, o sea, la única diferencia es que en el transversal magnético, el, el campo eléctrico tiene componente Z, y en el transversal eléctrico el campo H tiene componente en Z, ¿verdad? Pero la forma de los campos es la misma. Entonces vamos a estudiar particularmente el transversal eléctrico y vamos a tomar en cuenta un fenómeno que se da en los dos, en el TM y en el TE, ¿verdad? Y es el siguiente: puesto que la velocidad es una velocidad que tiene cierto ángulo de inclinación, o sea, el vector velocidad, entonces es diagonal. Entonces ese vector diagonal yo lo puedo tomar igual como la suma de un vector vertical más un vector horizontal. Entonces, en el caso particular que yo tenga cualquiera de las dos, ¿verdad? Si es transversal magnético, el campo eléctrico va a tener una componente en Z, ¿verdad? O sea que sería algo así como esto, solo que apuntando al otro lado. Y si es transversal eléctrico, entonces quien va a tener la componente horizontal en Z va a ser H, ¿verdad? Pero no importa si es E o es H, ¿verdad? O sea, siempre va a haber uno de los dos que tenga una componente en Z, y esa componente va a tener un movimiento combinado, ¿verdad? Se va a mover hacia arriba y hacia abajo, y se va a mover hacia la derecha. Pero me interesa el movimiento hacia arriba y hacia abajo. Entonces, ¿qué significa? Que esta onda se va a mover hacia arriba, pero entonces llega un momento en que choca con la pared superior de la guía, ¿verdad? Y como este es un conductor perfecto, cuando choque con la pared superior va a rebotar, entonces se va a mover hacia abajo, ¿verdad? Y cuando se mueve hacia abajo va a chocar con la pared inferior, y a su vez va a rebotar y se va a mover hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando una onda que se mueve en un sentido se combina con otra onda que se mueve en sentido contrario?
Bueno, que se forma una onda estacionaria, ¿verdad? Entonces se forma una onda estacionaria en el interior. Así que para una onda TM, como el campo eléctrico tiene componente en Z, entonces el campo eléctrico se va a mover hacia arriba y hacia abajo y se va a formar una onda estacionaria para el campo eléctrico. O sea que una onda TM en el interior de la guía puede tener una onda estacionaria formada por el campo eléctrico. Y si es una onda TE, quien se va a mover hacia arriba y hacia abajo va a ser el campo magnético y se va a formar una onda estacionaria magnética, ¿verdad? Pero no importa, o sea, si es una o la otra, lo importante es entender que en una guía de onda se forman ondas estacionarias en su interior. Entonces vamos a suponer que el caso particular de una guía de ondas rectangular y una onda que se mueve en el interior de la guía con una velocidad que tiene una dirección K. El vector K le vamos a llamar el vector de propagación y es un vector que apunta en la dirección en la cual se mueve la onda. Ese vector entonces va a tener componente en X, en Y y en Z, ¿verdad? Porque es en 3 dimensiones. La magnitud del vector la podemos sacar sacando la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. O sea, sería kx cuadrado más ky cuadrado más kz cuadrado, ¿verdad? Y ese vector k, la magnitud del vector k es realmente el número de onda. O sea que ese k es igual a 2pi sobre la longitud de onda y siempre se cumple la ecuación de que la velocidad es omega sobre k. Que en este caso la velocidad es la velocidad de la luz, puesto que el interior de la guía es aire, ¿verdad? Pero en el libro de Haidt, que es el que estamos usando como texto, a la componente kx le llaman km, a la componente ky le llaman kp y a la kz le llaman beta mp, ¿verdad? Esa es la nomenclatura que usa el libro de Haidt, pero básicamente es lo mismo, ¿verdad? O sea que entonces en vez de decir que k al cuadrado es kx cuadrado más ky cuadrado más kz cuadrado, ellos dicen que k cuadrado es km cuadrado más kp cuadrado más beta mp al cuadrado, ¿verdad? Y al km cuadrado más kp cuadrado ellos le llaman kmp, ¿verdad? Entonces ellos dicen que k cuadrado es kmp cuadrado más beta m, pero es básicamente lo mismo que tenemos acá, solo que utilizando otra nomenclatura, ¿verdad? Entonces, para hacer la deducción de esto, ¿verdad? En este caso lo que vamos a intentar es, digamos, si yo estoy trabajando con una onda TE, transversal eléctrica, entonces yo sé que tengo un HZ, ¿verdad? Que es la componente del campo que viaja en la dirección de la guía. Entonces yo quiero encontrar cuánto vale ese HZ, ¿verdad? Y el procedimiento general que se sigue es, bueno, partir de las ecuaciones de Maxwell, que son estas que tenemos acá, y aplicar las ecuaciones de frontera, ¿verdad? Sabiendo que la guía es una guía metálica. Entonces, por tanto, en el interior de la guía el campo eléctrico es cero, el campo magnético es cero, y que las condiciones de frontera es que las componentes del campo eléctrico paralelos a las superficies o a las paredes de la guía son continuas, ¿verdad? Y que las componentes perpendiculares también son continuas, ¿verdad? Entonces, tomando como un campo eléctrico en forma exponencial compleja, que es la forma que hemos tomado, que sería la forma general de un campo, de una onda senoidal viajera para el campo eléctrico y una onda senoidal viajera para el campo magnético, que esas son las ecuaciones generales.
y además tomando en cuenta que E sub 0 y H sub 0 son la magnitud compleja, que es esta para el campo eléctrico y es esa para el campo magnético. Entonces, partiendo de ahí, el procedimiento que se sigue es aplicar las ecuaciones de Maxwell, ¿verdad? Básicamente las ecuaciones de los rotacionales, rotacional de E, rotacional de H. Entonces, empezando con el rotacional de E, que es esta, el rotacional de E es menos mu por la derivada de H respecto al tiempo, donde H es esto, y la derivada de H respecto al tiempo la podemos sacar, ¿verdad? Porque eso depende del tiempo, y entonces aplicamos básicamente la definición del rotacional, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cancelo la primera fila, la primera columna y multiplico en cruz este por este, ¿verdad? Que es la derivada de EZ respecto a Y, que es lo que tengo acá, y luego la otra para acá, que es la derivada de EY, que sería menos la derivada de EY respecto a Z, que sería esto que está acá, y esa sería la componente en X. Luego hacemos lo mismo para la componente en Y, que es así. Cancelar la primera fila y la segunda columna y volver a hacer multiplicación en cruz aquí, multiplicación en cruz acá, y eso les va a dar el segundo término. Y el tercer término, que sería así, ¿verdad? Multiplicamos este por este y este por este, y eso nos va a dar el tercer término. Luego desarrollamos las derivadas. Bueno, y eso es igual a esto, ¿verdad? A la derivada. Entonces desarrollamos esa derivada y hacemos las igualaciones. Aquí realmente tengo tres ecuaciones, ¿verdad? Que es una ecuación para X, una ecuación para Y y una ecuación para Z. Entonces hacemos esas igualaciones, que me va a dar esto, y ahí me da una primera ecuación que es esa. Luego para la segunda para Y, que es esa, y la tercera para Z, que es esa, ¿verdad? Y después desarrollamos todo el proceso. Es un proceso largo que por la limitación de tiempo que tenemos en este parcial, debido a al recorte de tiempo, no lo voy a hacer completo, pero lo voy a dejar en un documento aparte en la plataforma, por si alguien lo quiere seguir, lo puede ver ahí, ¿verdad? Pero después de todo este proceso, a lo que vamos a llegar es a una ecuación de esta forma, que dice que la componente del campo eléctrico en Z es igual a H sub 0 coseno de kmx por el coseno de kpy, donde km es este factor que está acá. Es mpi sobre a, donde a es el ancho de la guía. Y kp es pp sobre b, donde b es la altura de la guía, ¿verdad? ¿Y qué valores son m y p? Bueno, son números enteros. M es un número entero que va desde 0 al infinito. Y p también es un número entero que va desde 0 hasta el infinito, ¿verdad? ¿Y de dónde vienen esos números? Bueno, vienen del hecho de la onda estacionaria que se forma, que habíamos mencionado, ¿recuerdan? Déjenme ver acá. Para el caso de una cuerda, vamos a ver un videito. En el caso de una cuerda se forman ondas estacionarias, ¿verdad? Entonces observen ustedes ahí cómo, digamos, vamos a ver. Bueno, cómo se forma ahí un patrón de onda, o sea, un patrón de oscilación en una cuerda, ¿verdad? Que en este caso lo que estamos viendo ahí es el primer patrón que se forma. Este es un aparatito que hace variar la tensión y a su vez hace variar la frecuencia. Entonces, si se aumenta la frecuencia de vibración, la frecuencia con la cual se está haciendo oscilar la cuerda, entonces se forman diversos patrones. Este es el primero, el que se forma a la frecuencia más baja posible. Luego ahí está incrementando la frecuencia, y entonces si incrementa la frecuencia se forma un segundo patrón
¿verdad? Que es el que estamos viendo ahí, ¿verdad? Donde este patrón tiene dos rizos, como quien dice, ¿verdad? Ahí sigue aumentando y ahora se forma el tercer patrón, que es ese, ¿verdad? Que es ese que está ahí. Y luego, si sigue aumentando la frecuencia, ok, ahí está el otro patrón, vamos a ver, ahí está el otro patrón que es cuando se forman los cuatro rizos, ¿verdad? Yo quiero que observen ustedes lo siguiente, acá, que los patrones se forman para frecuencias específicas, es decir, que hay un único valor de frecuencia que corresponde a cada patrón. Si la frecuencia no coincide, entonces lo que tenemos es una forma de onda como la que están viendo ahorita, ¿verdad? Que es caótica, ¿verdad? Es decir, hay interferencia. Entonces ahí lo que tengo es una, ¿cómo se llama? La interferencia hace que la onda no tenga forma senoidal propiamente dicha, ¿verdad? Y eso es importante porque significa que no puedo transmitir en esas condiciones. Entonces sucede lo mismo con una guía de onda. O sea, se forman ondas estacionarias en una guía de ondas solamente cuando tengo estos valores predichos por acá. Cuando no es así, entonces en el interior no se forma la onda estacionaria y por tanto el campo eléctrico o el campo magnético, si fuera una onda TM, entonces no tiene forma senoidal y por tanto no puedo transmitir información, ¿verdad? O sea que se transmite información solamente para esos valores. Para ver un poco, recordemos ustedes que para una cuerda, para hacer la comparación, en una cuerda, si se acuerdan ustedes de su curso de física 200, las frecuencias para las cuales se forman ondas estacionarias en una cuerda estaba dada por esta formulita, ¿verdad? Era NB sobre 2L, donde B era la velocidad de la onda en la cuerda, que a su vez esa velocidad dependía de la densidad lineal de masa y la tensión, ¿verdad? Creo que era que la velocidad era la raíz cuadrada de mu sobre t, ¿verdad? Donde mu es densidad lineal de masa, o sea, masa por unidad de longitud, y t es la tensión, esa era la velocidad. Y depende también de L, que es la longitud de la cuerda. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una cuerda que tiene una longitud de 2 metros y una velocidad de 12 metros sobre segundos, entonces aplicando la ecuación, me quedaría que F, las frecuencias serían 12 entre 4, que es 3, o sea que son 3N. Esas serían las frecuencias a las cuales se pueden formar ondas estacionarias en esa cuerda. Pero entonces, si N vale 1, entonces la frecuencia 1, la primera frecuencia sería 3 por 1, 3, sería de 3 Hz. O sea que si yo hago oscilar esa cuerda con una frecuencia de 3 Hz, se va a formar el primer patrón, que es el que vimos en el video, que tiene esa forma. Luego la segunda sería para N igual a 2. Entonces 2 por 3, 6, me daría esta. 6 Hz y se formaría este patrón, el segundo, ¿verdad? Y la tercera para N igual a 3 sería 3 por 3, 9, 9 Hz y se formaría este patrón. Entonces, estos son los patrones sucesivos y así en adelante. El siguiente sería 12, 15, 18, etc. O sea, todos son múltiplos del primero. A esto se le llama la frecuencia fundamental y las otras son son múltiplos de la frecuencia fundamental, ¿verdad? Pero acá lo importante de entender es que esas son las únicas frecuencias para las que en esta cuerda, con los datos que yo les di, se pueden formar ondas estacionarias. Es decir, si yo
hago oscilar la cuerda con una frecuencia de 10 Hz, no se va a formar una onda estacionaria. Y no voy a tener, la onda no va a tener forma senoidal, sino que va a tener una forma caótica como la que vimos en el video, ¿verdad? O sea que solamente para esta frecuencia de 3, 6, 9 y sus múltiplos se pueden formar ondas estacionarias, de lo contrario no. Entonces es igual en la guía de onda, ¿verdad? O sea, solamente para las frecuencias dadas por la formulita que vimos es que se puede formar ondas estacionarias, y solamente en esas frecuencias yo puedo transmitir. En otra frecuencia no puedo transmitir la señal.